Cierra los ojos. Imagina que estás solo en casa. Un ruido seco. Sombras que se alargan en la pared. Y un escalofrío que cruza la espalda como un dedo invisible. ¿Quién no ha sentido, aunque sea por un segundo, que algo nos observa desde la oscuridad? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha poblado lo desconocido con rostros. A la noche le dimos demonios, a los cielos ángeles y al miedo le dimos un nombre: el diablo. Pero ¿de dónde nace realmente esta figura? ¿Es el diablo una entidad o es solo un reflejo? Mucho antes del cristianismo ya habitaban nuestras culturas seres intermedios entre lo divino y lo humano. Y no era simplemente fantasía, eran respuestas simbólicas a preguntas sin respuestas, y eran profundamente reales en la psique colectiva. Por ejemplo, en Mesopotamia, los Lamassu eran figuras protectoras con cuerpo de toro o león, alas de águila y rostro humano. Se colocaban en las entradas de templos, palacios, no solo como guardianes físicos, sino como símbolos del orden frente al caos. Eran presencias híbridas que infundían fuerza, sabiduría y divinidad. También estaban los Utuku, espíritus invisibles de los muertos. Algunos eran benévolos, pero muchos eran vengativos, especialmente si no se les rendían los ritos adecuados. En el Egipto antiguo, el alma humana no era una unidad, sino una multiplicidad espiritual. El Ba era una especie de personalidad animada, un aspecto de alma con capacidad de moverse entre los mundos vivos y muertos. Se presentaba como un ave con cabeza humana. El Ak, en cambio, era un espíritu transformado y luminoso, el que alcanzaba la unión con los dioses si el difunto había vivido en el Mat, el equilibrio cósmico. En la antigua Persia, los Daeva eran originalmente deidades del panteón indoiranio, pero con la aparición del zoroastrismo, el profeta Zaratustra o Zoroastro les dio la vuelta. Lo que antes eran dioses se convirtieron en demonios. ¿Por qué? Porque representaban la mentira, el caos, el egoísmo, fueron expulsados del orden sagrado y redefinidos como enemigos a la luz. Este giro marcó una ruptura radical en la historia espiritual de la humanidad, porque a partir de ahí comenzó una narrativa de dualismo absoluto, luz contra oscuridad. Ahura Mazda, la sabiduría suprema, contra el Amgra Mainyu, el espíritu destructivo. Este pensamiento dualista es uno de los cimientos sobre los que luego se construirían las ideas del cielo, el infierno, los ángeles y los demonios y hasta Dios y el diablo, como las religiones monoteístas los conocen hoy en día. Y aquí surge una pregunta: ¿qué pasó con estas creencias? Algunas se diluyeron, otras fueron absorbidas por religiones posteriores, pero muchas aún sobreviven, camufladas en nuestras ideas modernas del bien, del mal y del miedo. ¿Y si el diablo que tememos no sea más que una máscara arcaica que heredamos sin darnos cuenta? ¿Y si llevamos milenios temiéndole a las sombras que en realidad son partes nuestras que aún no comprendemos? Lo que hoy llamamos diablo no siempre fue así. En el Antiguo Testamento hebreo, el Satán no era un ser maligno o autónomo, era más bien un rol, no un nombre propio. El término significaba literalmente adversario o acusador. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos del Tanaj, aparece como un miembro de la corte celestial, un fiscal autorizado por Dios para probar la fidelidad de los humanos. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Como podemos ver, el Satán no se oponía a Dios, trabajaba para él. No actuaba con autonomía, sino con permiso. Es, por así decirlo, un abogado del diablo, antes de que el diablo fuera el diablo. Con el tiempo, especialmente bajo la influencia del zoroastrismo, que introdujo el concepto de un mal cósmico real separado de la divinidad, esa figura se fue transformando. Ya no era un fiscal, ahora era un enemigo total, un rebelde, una entidad caída. Y es justo aquí cuando nace el imaginario que siglos después se consolidará con fuerza: el diablo, como un gran oponente del bien, como un ser independiente, astuto, seductor y convenientemente el responsable de todo lo oscuro que llevamos por dentro. Las religiones monoteístas, especialmente el cristianismo, también refinaron el mundo de los buenos, y así nacieron estructuras enteras de seres celestiales con nombres, niveles y misiones específicas. Esta jerarquía no aparece explícitamente en la Biblia, sino que fue desarrollada por un autor del siglo VI conocido como Pseudo Dionisio Areopagita, quien mezcló teología cristiana con elementos del neoplatonismo. Así, mientras el mal se personificaba en un enemigo cósmico autónomo, el bien se organizaba como un ejército celestial con departamentos, rangos y tareas asignadas.
una estructura que reflejaba en muchos sentidos las jerarquías humanas de la época, imperios, cortes reales, sistemas de obediencia. Entonces, el bien y el mal dejaron de ser experiencias internas para convertirse en administraciones externas y la espiritualidad en un sistema de poder. La imagen del diablo que hoy tenemos no siempre fue así, ni con cuernos, ni con tridente, ni con risa siniestra. La figura que el cine nos ha vendido como mal absoluto tiene orígenes muy distintos y mucho más sutiles. Nombres como Azazel o Samael empiezan a aparecer en los textos apócrifos y la idea de que el man tiene rostro, voluntad y ejército se fue asentando. Con el Nuevo Testamento, Satán ya no era un instrumento de prueba, era el tentador, el príncipe de este mundo y el padre de la mentira. Y aparece un nuevo nombre, cargado de historia malinterpretada, Lucifer, una sola vez mencionado en Isaías 14:12, en un pasaje dirigido al rey de Babilonia. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, Lucifer, el portador de la luz. Pero lo que era una metáfora política se convirtió por error en un nombre propio del diablo. Y así, por una traducción, nació otra máscara más. Con el paso del tiempo, especialmente en la Edad Media, la figura del diablo se volvió una maquinaria ideológica. La Iglesia lo redibujó, tomando elementos de dioses paganos como Pan, Baphomet o Cernunos. Cuernos, patas de cabra, mirada salvaje. No fue casualidad, era necesario que el enemigo del alma fuera temido y reconocible. Obras como la Divina Comedia de Dante lo ubicaron en el centro del infierno, inmóvil, devorando traidores. El Paraíso Perdido de Milton lo elevó como un ángel trágico, noble e incluso en su condena. Y así el diablo se volvió literatura mitológica, cristiana y sobre todo instrumento de control. Pero a medida que la modernidad avanzaba y la fe ciega se erosionaba, el diablo comenzó a cambiar otra vez. Ya no era ese monstruo medieval ni el tentador bíblico, sino un símbolo, una metáfora de la ambición, del deseo, del ego humano. Más adelante, en el romanticismo, autores como Goethe lo convirtieron en un personaje complejo. En Fausto, Mefistófeles no es grotesco ni ruidoso, es elegante, seductor, racional y representa no el mal, sino la duda, el pacto que hacemos cuando traicionamos nuestra alma. Y entonces llegó Hollywood. En El Exorcista, el diablo volvió al miedo puro, invadiendo cuerpos, quebrando voces, manipulando niños. En El Abogado del Diablo, lo vimos encarnando en el capital, el poder, el ego disfrazado de éxito. Y en series como Lucifer se volvió incluso simpático, vulnerable y humano. El diablo dejó de ser el enemigo absoluto y pasó a ser un espejo incómodo de lo que ocultamos. El Satán hebreo fue fiscal, el Lucifer latino una metáfora mal leída, el diablo medieval propaganda y el diablo moderno es un guión. Pero la pregunta ahora es otra: ¿cuántas de esas máscaras siguen vivas hoy? Y si no nos cuestionamos cuántas de esas máscaras hoy en día llevamos puestas. Y es aquí donde me afloran mil preguntas. ¿Qué tanto de todo esto fue revelado y qué tanto fue redactado? ¿Qué tanto respondía a una verdad espiritual y qué tanto a una necesidad política o psicológica? Es en este preciso momento donde se me generó la idea de crear este canal y el primer video. Si lo vieron, es porque lo imaginé en sombras, en extrañas figuras, en rostros ajenos, hasta que un día fui al infierno y me lo encontré. Y era yo mismo. Lo entendí tarde. El infierno no es un lugar, es una condición interna. Es el rincón de mí que no quiero ver. Y el diablo no es otra cosa que mi sombra sin integrar. En la segunda parte de este contenido vamos a ir un poco más allá. Vamos a explorar cómo el diablo y los demonios fueron utilizados para construir estructuras de poder, cómo el miedo al infierno se convirtió en herramientas de control y cómo en lugar de liberarnos, nos ató aún más. Y a medida que me voy liberando, pierdo formas, me amplío, me vuelvo receptor, me convierto en un ser amorfo.